En el vasto universo corporativo de Alvaredo Corporation, un gigante de acero y cristal que se alzaba imponente en el corazón financiero de Madrid, dos mundos paralelos, destinados a colisionar de la forma más insospechada, coexistían sin apenas rozarse. Por un lado, en la planta baja, inmersa en el bullicio anónimo del departamento de contratos, se encontraba Elena Duarte. A sus 24 años, Elena era una figura etérea, una presencia casi imperceptible para la mayoría. Su timidez la envolvía como un velo. Sus palabras eran escasas, sus movimientos discretos. Pasaba sus días como becaria, sus dedos ágiles danzando sobre el teclado, redactando cláusulas y modificando acuerdos con una precisión y una elocuencia que contrastaban brutalmente con su aparente insignificancia. Era una escritora nata, una artesana de la palabra, pero sus talentos florecían en la sombra, ignorados por colegas más preocupados por el próximo ascenso o el último rumor de pasillo. Su escritorio, un pequeño rincón ordenado hasta el extremo, era su refugio, el único testigo de su silenciosa dedicación. Pocos sabían que esa joven callada era el pilar de un hogar humilde en un barrio obrero, donde vivía con su abuela, doña Carmen, una mujer de manos ajadas y corazón inmenso. Con el exiguo sueldo de su beca, Elena sufragaba los gastos de la casa y al caer la noche, cuando la ciudad encendía sus luces y el cansancio hacía mella, se sumergía en los libros de su carrera universitaria, soñando con un futuro que parecía tan lejano como las estrellas. En el otro extremo del espectro, habitando la cima de aquel imperio empresarial, en la 30ª planta donde el aire parecía más puro y las decisiones pesaban toneladas, reinaba Javier Alvaredo. A sus 37 años, Javier era la personificación del poder y la autoridad. Su figura, siempre impecable con trajes cortados a medida que parecían una segunda piel, irradiaba una frialdad calculada, una distancia que mantenía a raya cualquier intento de familiaridad. Era un hombre de pocas palabras, directas y afiladas como cuchillas, y rara vez se dignaba a descender a los pisos inferiores, aquellos hervideros de actividad que para él eran solo un engranaje más en la compleja maquinaria que dirigía con mano de hierro. Había heredado el timón de Alvaredo Corporation demasiado pronto. Tras la inesperada muerte de su padre, un fundador legendario cuyo legado pesaba sobre sus hombros como una losa de granito. Esta temprana asunción de responsabilidades forjó en él un carácter implacable, eficiente hasta la médula, pero también lo aisló, convirtiéndolo en una figura casi mítica, inaccesible y para muchos profundamente arrogante. Su fama de despedir empleados por errores nimios era legendaria, un recordatorio constante de que en su mundo no había margen para la imperfección. La soledad era su compañera más constante, un eco en los amplios despachos y en el lujoso apartamento donde las vistas de la ciudad no lograban llenar el vacío de una vida entregada por completo al deber y al éxito. La vida de Elena en Alvaredo Corporation era una sucesión de días grises, marcados por la rutina y la sensación de ser un fantasma con contrato. Cada mañana llegaba con la puntualidad de un reloj suizo, se deslizaba hasta su puesto y se sumergía en un mar de documentos legales, buscando la palabra precisa, la coma exacta que diera sentido y seguridad a los acuerdos de la empresa. Sus compañeros, absortos en sus propias ambiciones y urgencias, apenas reparaban en su presencia, salvo cuando necesitaban que alguna tarea ingrata fuera resuelta con la eficacia silenciosa que la caracterizaba. Elena aceptaba estas cargas adicionales sin una queja, con la esperanza vana de que algún día su esfuerzo fuera reconocido, aunque fuera con una simple palabra de agradecimiento. Pero las palabras amables eran un bien escaso en aquel entorno competitivo.
Las frustraciones, pequeñas y constantes como gotas de lluvia, se iban acumulando en su interior, horadando su ánimo como la marea en la roca. Se sentía como una pieza minúscula y reemplazable en un mecanismo gigantesco, una tuerca que si se perdía, nadie la echaría en falta. La indiferencia dolía, pero más dolía la sensación de invisibilidad, de que su talento y su dedicación se desvanecían en el aire sin dejar rastro. Llegó un martes particularmente aciago, uno de esos días en que el universo parece conspirar para poner a prueba los límites de la resistencia humana. Dos de sus compañeras, Laura y Sofía, habían llamado alegando una súbita enfermedad, dejando sus escritorios desiertos y una montaña de trabajo urgente apilada sobre la ya sobrecargada mesa de Elena. Sin una queja audible, solo con un suspiro que se perdió en el murmullo de la oficina, asumió la tarea titánica de cubrir sus ausencias, multiplicando sus esfuerzos, renunciando a su hora de almuerzo para apenas picar algo frente al ordenador. Sus dedos volaban, sus ojos escrutaban cada línea, cada cifra, esforzándose por mantener el nivel de excelencia que se autoexigía. Sin embargo, al final de la jornada, cuando el agotamiento comenzaba a nublar su juicio, fue convocada por su supervisor directo, el señor Jiménez, un hombre de pocas luces y muchas ínfulas. Con un tono áspero y displicente, la reprendió severamente por un supuesto error en un informe que ella ni siquiera había tocado, un error que, con toda probabilidad, era fruto de la prisa de alguna de las ausentes. Elena intentó balbucear una explicación, pero el señor Jiménez, impermeable a cualquier razonamiento, la cortó en seco. «Menos excusas y más atención, señorita Duarte. Si no puede con la presión, quizás este no sea su lugar», sentenció, antes de darle la espalda y marcharse, dejándola con la palabra en la boca y una amargura infinita en el alma. Esa tarde, cuando el sol de la tarde teñía de naranja los cristales del edificio y la oficina comenzaba a vaciarse, Elena permaneció inmóvil en su silla, el eco de las palabras injustas de Jiménez resonando en sus oídos. El peso de la jornada, la frustración acumulada durante meses, la sensación de ser un peón insignificante en un juego cruel, todo ello se agolpó en su pecho, amenazando con desbordarse. Sus ojos, normalmente serenos, se nublaron con lágrimas contenidas. Abrió un nuevo correo electrónico, su refugio habitual para ordenar sus pensamientos, y comenzó a escribir no para nadie en particular, sino para sí misma, para liberar la presión que la ahogaba. Las palabras fluyeron con una honestidad brutal, cargadas de la decepción y el cansancio que la embargaban. «Hoy sentí que ser esforzada no sirve de nada aquí», tecleó con una mezcla de rabia y tristeza. «Nadie valora la dedicación ni el esmero. Ser invisible es, irónicamente, más fácil y menos doloroso que intentar agradar a quien ni siquiera sabe tu nombre, a quien te pisotea sin miramientos por errores que no son tuyos. Me pregunto si alguien en esta torre de marfil se da cuenta del talento que se desperdicia en los rincones oscuros, de las voces que se apagan antes de ser escuchadas». Era un desahogo visceral. Un grito silencioso contra la indiferencia y la injusticia, con la intención de guardarlo como un borrador más, uno de tantos escritos catárticos que jamás verían la luz. Elena movió el cursor hacia el botón de guardar. Pero el destino, ese tejedor caprichoso de coincidencias, tenía otros planes. En un movimiento torpe, producto del agotamiento y la tensión nerviosa, su dedo resbaló y en lugar de hacer clic en guardar, presionó la tecla Enter. El correo, con su carga de cruda sinceridad, fue enviado. Al principio no se dio cuenta. Siguió organizando sus papeles, preparándose para la larga jornada de estudio que aún le esperaba en casa. Fue solo unos minutos después, mientras revisaba su bandeja de enviados para confirmar otra tarea, cuando el horror
la golpeó con la fuerza de un ciclón. Allí estaba, para jalvaredocor.es. Había confundido la dirección de 1900, correo de su amiga Clara Álvarez, del departamento jurídico, calvarezajuridico.corpaes, con la del mismísimo CEO Javier Alvaredo. Un sudor frío recorrió su espalda. Palideció al instante, sintiendo cómo la sangre huía de su rostro. Con manos temblorosas, intentó cancelar el envío, una opción inútil y desesperada. Demasiado tarde. El mensaje ya había cruzado el ciberespacio, depositando su bomba de honestidad directamente en la bandeja de entrada del hombre más temido y poderoso de Alvaredo Corporation. El pánico se apoderó de ella, una ola helada que la dejó sin aliento, imaginando las peores consecuencias posibles: el despido fulminante, la humillación pública, el fin de su precaria estabilidad. El fin de semana se convirtió en una tortura china, una lenta agonía de incertidumbre y temor. Cada vez que sonaba su teléfono, cada notificación de correo electrónico hacía que su corazón diera un vuelco doloroso. Imaginaba el rostro impasible de Javier Alvaredo leyendo sus palabras, la frialdad de su juicio, la rapidez de su veredicto. Apenas pudo probar bocado y las pocas horas que consiguió dormir estuvieron plagadas de pesadillas en las que era escoltada fuera del edificio por guardias de seguridad, mientras sus compañeros la observaban con una mezcla de lástima y desprecio. El lunes llegó con la pesadez de una condena inevitable. Caminó hacia la oficina como quien se dirige al patíbulo, esperando encontrar en cualquier momento la notificación de su despido sobre su mesa. Pero las primeras horas transcurrieron en una normalidad casi insultante. Nadie mencionó el correo, nadie la miró de forma extraña. Quizás, solo quizás, él no lo había leído. Quizás su secretaria lo había borrado considerándolo spam. Una pequeña y frágil esperanza comenzó a brotar en su pecho, cuando a las 8 en punto de la mañana, un nuevo correo electrónico apareció en su bandeja de entrada, destacándose con una ominosa claridad. El remitente, Javier Alvaredo. El asunto, su mensaje. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con manos que temblaban como hojas en otoño, hizo doble clic para abrir el mensaje. Las palabras eran escuetas, directas, imbuidas de esa autoridad gélida que caracterizaba al CEO. Señorita Duarte, comenzaba sin ningún tipo de saludo formal. Normalmente, un correo electrónico de esta naturaleza, claramente enviado por error y con un contenido tan personal, sería ignorado y eliminado sin más trámite. Sin embargo, debo admitir que su redacción, la forma en que estructura sus ideas y la crudeza de su honestidad han captado mi atención de una manera inesperada. Dispongo de 15 minutos en mi agenda. Le ruego que suba a mi despacho en la 30ª planta de inmediato. 15 minutos. 15 minutos para enfrentarse al león en su propia guarida. Elena releyó el mensaje varias veces, como si buscara un significado oculto entre las líneas. Una pista de lo que le esperaba. ¿Era una trampa? ¿Una forma de humillarla antes de despedirla? ¿O por increíble que pareciera, había realmente algo en sus palabras que había resonado en aquel hombre de hielo? No había tiempo para especulaciones. Se levantó, sus piernas como gelatina, y se dirigió hacia el ascensor privado que conducía a la planta ejecutiva, un territorio hasta entonces desconocido y temido para ella. El viaje en el ascensor fue el más largo de su vida. Cada piso que ascendía aumentaba la presión en su pecho, la sensación de estar dirigiéndose hacia un destino incierto y probablemente funesto. La planta 30 era un mundo aparte, silencio absoluto, moquetas mullidas que ahogaban el sonido de sus pasos, obras de arte contemporáneo adornando las paredes y unas vistas panorámicas de Madrid que quitaban el aliento.
La secretaria de Javier Alvaredo, una mujer elegante y de eficiencia robótica, la anunció con una inclinación de cabeza y le indicó que pasara. El despacho del CEO era inmenso, minimalista, dominado por un enorme escritorio de caoba oscura y un ventanal que se extendía de pared a pared. Javier Alvaredo estaba de espaldas, contemplando la ciudad a sus pies, su silueta recortada contra la luz. Cuando se giró, su rostro era una máscara impenetrable. No sonrió, no hizo ningún gesto de bienvenida. Simplemente señaló una silla de diseño incómodamente moderna situada frente a su escritorio. «Siéntese, señorita Duarte», dijo, su voz profunda y sin inflexiones. Elena obedeció en silencio, sintiéndose minúscula e intimidada. Javier Alvaredo se sentó, sus ojos grises fijos en la pantalla de su ordenador por un instante, antes de elevarlos hacia ella con una intensidad que la hizo encogerse. ¿Realmente piensa todo lo que escribió en ese correo sobre esta empresa? ¿O simplemente estaba teniendo un mal día, uno excepcionalmente malo, si me permite la observación? La pregunta la golpeó con la fuerza de una bofetada. Podría haber mentido, haberse disculpado profusamente, haber intentado minimizar el daño, pero algo en la crudeza de su impropio desahogo y en la mirada directa de aquel hombre la impulsó a ser igualmente honesta. Tragó saliva, reunió el poco valor que le quedaba y con la voz apenas un susurro pero cargada de una sinceridad inquebrantable, respondió: «Lo que escribí, señor Alvaredo, lo pienso desde hace muchos meses. Desde que comprendí cómo funcionan realmente las cosas aquí, o al menos, cómo las percibo desde mi posición. Solo tuve el coraje, o la imprudencia, de ponerlo en palabras en ese momento de particular frustración». Hubo un silencio denso, cargado de tensión, mientras Javier Alvaredo la observaba, sus ojos analíticos escrutando cada matiz de su expresión. Elena esperó la sentencia, el despido fulminante que seguramente seguiría a tal osadía. Pero, para su asombro, la reacción del CEO fue completamente inesperada. En lugar de la ira o el desdén que anticipaba, vio un destello de algo parecido a la curiosidad en aquellos ojos habitualmente gélidos. La conversación, que ella había imaginado breve y brutal, comenzó a tomar un cariz diferente, uno que la descolocó por completo y sembró en ella una semilla de perplejidad. Javier Alvaredo se reclinó ligeramente en su imponente sillón de cuero, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. No la despidió, no la amonestó. En lugar de eso, comenzó a hacer preguntas, una tras otra, con una calma que contrastaba con la tormenta interna de Elena. ¿Dónde estudió usted, señorita Duarte? ¿Qué la motivó a elegir su carrera actual? Luego, sus preguntas se volvieron más específicas, más incisivas. Su correo, a pesar de su tono, digamos, poco ortodoxo, demuestra una notable habilidad para la comunicación escrita. ¿Siempre ha tenido esa facilidad con las palabras? ¿Qué aspiraciones tiene dentro de Alvaredo Corporation? ¿O es que acaso ese correo era su particular carta de renuncia encubierta? Elena, aturdida por el giro de los acontecimientos, respondió a cada pregunta con la mayor honestidad posible, describiendo su pasión por la escritura, sus modestas ambiciones de aprender y crecer profesionalmente, la frustración de sentir que su potencial estaba siendo desaprovechado. Habló de su abuela, de la necesidad de mantener a su familia, de las noches en vela estudiando para labrarse un futuro mejor. No se quejó, no suplicó, simplemente expuso su verdad con la misma franqueza con la que había redactado el fatídico correo electrónico. Mientras Elena hablaba, Javier Alvaredo escuchaba con una atención inusitada, sus ojos, grises, nunca apartándose de ella. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente a la empleada anónima que imaginaba tras leer el impulsivo mensaje. Cuando Elena terminó de hablar,
Un silencio pensativo llenó el despacho por unos instantes. Entonces Javier Alvaredo emitió un juicio que la dejó aún más desconcertada. Un elogio tan inesperado que casi la hizo dudar de su propia audición. «Señorita Duarte», dijo con un tono que ya no era gélido, sino extrañamente reflexivo, «usted posee una visión y una capacidad de análisis más agudas que las de muchos gerentes que actualmente cobran bonificaciones sustanciales en esta empresa. Su perspectiva, aunque expresada de manera poco convencional, es valiosa. Lo que le falta, quizás, es aprender a canalizar esa visión y esa honestidad de una manera más estratégica, a usarlas en su propio beneficio en lugar de permitir que la consuman». Elena lo miró, confundida, esperando la reprimenda, la advertencia, el castigo diferido. Pero él simplemente añadió, casi como una ocurrencia tardía: «Continúe con su trabajo y no dude en enviarme más reflexiones de ese tipo cuando algo le parezca relevante. Tal vez no por correo electrónico masivo la próxima vez, si no es mucha molestia». Elena salió del despacho de Javier Alvaredo en un estado de completa confusión, como si hubiera atravesado un portal a una dimensión desconocida. Sus piernas aún temblaban ligeramente, pero no era solo por el miedo residual, sino también por la incredulidad. Había entrado esperando el despido y había salido con un extraño tipo de encomienda, una invitación implícita a continuar una comunicación que había comenzado de la manera más desastrosa posible. Caminó por los pasillos de la 30ª planta sintiendo las miradas curiosas de otros empleados de alto nivel, preguntándose qué hacía una simple becaria saliendo del Sancta Sanctorum del CEO. Al llegar a su humilde escritorio en la planta baja, se sentó y miró la pantalla de su ordenador como si la viera por primera vez. ¿Realmente había sucedido? El temido Javier Alvaredo había visto algo valioso en ella, más allá de su error garrafal. La idea era tan sorprendente que le costaba asimilarla. Una parte de ella seguía esperando que aquello fuera una especie de prueba cruel, un juego psicológico antes del golpe final. Pero otra parte, una pequeña y tímida semilla de esperanza, comenzaba a germinar en su interior, alimentada por aquellas palabras inesperadas. «Usted tiene más visión que muchos gerentes». Los días siguientes transcurrieron bajo un nuevo signo, uno de sutil expectación y extrañeza. Javier Alvaredo, fiel a su palabra, no la despidió ni tomó ninguna represalia. En cambio, algo cambió en la dinámica casi inexistente que habían tenido hasta entonces. De forma discreta, casi imperceptible para el resto de la oficina al principio, él comenzó a mostrar un interés inusual en el trabajo y en la presencia de Elena. Empezó a circular con más frecuencia por el departamento de contratos, una anomalía que no pasó desapercibida para los demás empleados, acostumbrados a verlo como una figura lejana y casi mítica confinada en su torre de marfil. Aunque sus visitas eran ostensiblemente para supervisar el flujo general de trabajo o para hablar brevemente con el señor Jiménez, sus ojos a menudo se desviaban hacia el rincón donde trabajaba Elena, observándola por unos instantes con una expresión indescifrable. Hacía preguntas indirectas sobre la carga de trabajo, sobre los procesos, sobre la moral del equipo, y en alguna ocasión se dirigió a ella directamente, con consultas concisas sobre algún expediente en particular, solicitando su opinión con una seriedad que la dejaba momentáneamente sin palabras. Pronto, Javier Alvaredo comenzó a solicitarle informes directamente a Elena a través del correo electrónico, eludiendo la cadena de mando habitual. Eran tareas que requerían su habilidad para la redacción y el análisis, pequeños proyectos que le permitían ir más allá de la monotonía de su trabajo diario.
Señorita Duarte, necesito un resumen conciso de los riesgos contractuales en el proyecto Omega para mañana a primera hora. Confío en su capacidad de síntesis, decía un correo. O bien, adjunto borrador de comunicado interno. Agradecería sus comentarios sobre la claridad y el tono del mensaje. Y cuando Elena enviaba el trabajo solicitado, a menudo recibía respuestas breves, casi telegráficas, pero que contenían un elogio sutil a su estilo, a su precisión, bien estructurado, perspicaz observación en el punto 3. Su redacción es impecable como de costumbre. Estos pequeños reconocimientos viniendo del hombre más poderoso de la empresa eran como un bálsamo para sus antiguas heridas de invisibilidad. Sin embargo, esta nueva atención no pasó desapercibida para sus compañeros. Los cuchicheos comenzaron a surgir en los pasillos, en la cafetería, en las conversaciones en voz baja. Miradas curiosas y a menudo envidiosas seguían a Elena, y los rumores, como una mala hierba, no tardaron en empezar a extenderse, tejiendo historias y especulaciones sobre la naturaleza de aquella repentina conexión entre la humilde becaria y el intocable CEO. Elena se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de ella se sentía profundamente halagada, valorada por primera vez desde que había puesto un pie en Alvaredo Corporation. Los elogios de Javier Alvaredo, por escuetos que fueran, eran un reconocimiento a su talento, a su inteligencia, a todo aquello que había permanecido oculto y silenciado durante tanto tiempo. Era como si, de repente, alguien hubiera encendido una luz en la habitación oscura donde había habitado. Sentía una incipiente gratitud hacia aquel hombre que, a pesar de su reputación temible, había sabido ver más allá de un error y había descubierto algo valioso en sus palabras. Sin embargo, otra parte de ella, la más cautelosa y herida por experiencias pasadas, se mantenía en guardia, temerosa de que aquella atención fuera efímera, un simple capricho, un pasatiempo para el aburrido y solitario CEO. ¿Y si solo estaba jugando con ella? ¿Y si todo aquello era una forma sofisticada de ponerla a prueba antes de desecharla? El miedo a ser utilizada, a abrirse a la esperanza solo para ser decepcionada una vez más, la llevaba a protegerse, a levantar barreras emocionales. Intentaba no mostrar ninguna emoción particular ante los requerimientos o los comentarios de Javier, manteniendo una profesionalidad exquisita pero distante. Quería creer, pero el temor a una nueva herida era un ancla pesada en su corazón. La situación se volvió aún más tensa cuando los rumores y las murmuraciones en la oficina alcanzaron un punto álgido, transformándose en comentarios maliciosos y miradas cargadas de juicio. Una compañera en particular, Beatriz, conocida por su lengua afilada y su envidia mal disimulada hacia cualquiera que destacara, comenzó a esparcir insinuaciones venenosas. Algunas saben cómo trepar rápido, ¿verdad?, comentaba en voz lo suficientemente alta como para que Elena la oyera. Un par de sonrisitas y palabras bonitas al jefe adecuado, y de repente eres la empleada estrella. Estos comentarios, cargados de resentimiento y falsedad, herían profundamente a Elena, no solo por la injusticia que entrañaban, sino porque manchaban la única interacción profesional en la que se había sentido genuinamente reconocida por sus méritos. La presión del entorno se volvía asfixiante, y la alegría inicial por el reconocimiento comenzaba a teñirse de amargura y ansiedad. Temía que estos rumores llegaran a oídos de Javier Alvaredo y que él, para evitar complicaciones o malentendidos, decidiera cortar por lo sano aquella incipiente y extraña conexión profesional, devolviéndola a la invisibilidad de la que tanto le había costado empezar a salir. Inevitablemente, las insidiosas habladurías llegaron a oídos de Javier Alvaredo. No era un
Hombre que se dejara influenciar por chismes de pasillo, pero tampoco era ajeno a las dinámicas de poder y a cómo las percepciones podían afectar el ambiente laboral. Un día, de forma inesperada, la convocó de nuevo a su despacho. Esta vez, el ambiente no era de curiosidad inicial, sino que había una seriedad palpable en el aire, una gravedad en su mirada que hizo que el corazón de Elena se encogiera de nuevo. ¿Está usted cómoda con nuestra actual dinámica de trabajo, señorita Duarte?, preguntó sin rodeos, sus ojos fijos en ella. He percibido ciertas tensiones en su departamento y quiero asegurarme de que esta interacción, que valoro profesionalmente, no le esté causando ningún tipo de inconveniente o malestar personal. Porque si ese fuera el caso, si usted se siente presionada o incómoda de alguna manera, puedo y voy a detener esto ahora mismo. Su bienestar y su tranquilidad son prioritarios. La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba una reprimenda, una advertencia sobre la discreción, pero no aquella muestra de consideración hacia sus sentimientos. Respiró hondo, buscando la calma en medio de la tormenta de sus emociones y de la presión externa. No es usted quien me incomoda, señor Alvaredo, respondió con una sinceridad que desarmó la tensión. Es el mundo de alrededor, las miradas, los susurros. Es la dificultad que tienen algunos para entender que una conversación puede ser solo eso, una conversación, y que el reconocimiento puede llegar por mérito y no por otros motivos. Javier la escuchó en silencio, asintiendo levemente, una expresión pensativa cruzando su rostro. No dijo mucho más en ese momento, pero Elena sintió que sus palabras habían sido verdaderamente escuchadas, comprendidas. Unos días después, durante una reunión de departamento a la que asistieron varios gerentes y supervisores, incluido el señor Jiménez, se presentó la oportunidad para un gesto que, aunque sutil, tuvo un impacto profundo en Elena y en la percepción de quienes la rodeaban. Se discutía la implementación de un nuevo protocolo de gestión de contratos y el señor Jiménez presentaba un informe bastante mediocre sobre sus posibles implicaciones. En un momento dado, Javier Alvaredo intervino. Jiménez, su análisis es superficial en varios puntos. De hecho, continuó, su voz resonando con autoridad en la sala de reuniones. Recuerdo haber leído un informe preliminar sobre este mismo tema, elaborado por la señorita Duarte, que ofrecía una perspectiva mucho más detallada y con soluciones más innovadoras. Señorita Duarte, ¿le importaría compartir brevemente sus principales conclusiones con nosotros? Todas las cabezas se giraron hacia Elena, quien sintió cómo el rubor subía a sus mejillas. Con voz temblorosa al principio, pero ganando seguridad a medida que exponía sus ideas, resumió su análisis. Al terminar, un silencio aprobatorio llenó la sala, seguido de un murmullo de asentimiento e incluso algunos aplausos espontáneos de los asistentes más jóvenes. Por primera vez, Elena sonrió abiertamente en aquel entorno hostil, una sonrisa genuina de gratitud y validación, mientras Javier Alvaredo la observaba con una leve, casi imperceptible, curvatura en sus labios que podría interpretarse como aprobación. Aquel gesto público de reconocimiento por parte de Javier Alvaredo marcó un punto de inflexión. Los rumores no cesaron por completo, pero perdieron gran parte de su veneno. La intervención del CEO había legitimado el talento de Elena ante muchos, y aunque la envidia persistía en algunos rincones, la mayoría comenzó a tratarla con un nuevo respeto. La relación profesional entre Elena y Javier continuó, pero gradualmente empezó a trascender los límites estrictos del trabajo. Comenzaron a intercambiar correos electrónicos fuera del horario laboral, mensajes que ya no solo trataban sobre informes y estrategias empresariales, sino sobre reflexiones más personales, sobre libros que habían leído, sobre películas que les habían impactado,
sobre las complejidades de la vida y las elecciones que definen el camino de cada uno. Elena descubrió en Javier a un hombre con una mente brillante y una sensibilidad oculta bajo capas de frialdad autoimpuesta. Él, a su vez, encontró en Elena una interlocutora inteligente y perspicaz, alguien con quien podía hablar sin las barreras de la jerarquía o las expectativas sociales. En uno de esos correos nocturnos, Javier se atrevió a mostrar una vulnerabilidad que jamás habría revelado en persona. El mundo entero, desde los empleados de más bajo rango hasta los miembros del consejo, cree que soy invencible, una máquina de tomar decisiones infalible. Pero a veces, señorita Duarte, solo desearía que alguien me viera, sin ese temor reverencial, sin esa armadura que me he visto obligado a construir, solo que me vieran como una persona. Elena leyó aquel mensaje varias veces, conmovida por la honestidad y la soledad que emanaba de sus palabras. Sintió una oleada de empatía por aquel hombre que, a pesar de tenerlo todo en apariencia, parecía cargar con un peso inmenso. Se tomó su tiempo para responder, eligiendo cada palabra con cuidado, queriendo ofrecer consuelo sin caer en la complacencia o la banalidad. Finalmente, un viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo y estudio, mientras la ciudad se preparaba para el bullicio del fin de semana y ella se encontraba en la quietud de su habitación, le envió una respuesta breve, pero cargada de significado. Señor Alvaredo, usted no es invencible, nadie lo es. Quizás solo está demasiado acostumbrado a que nadie se atreva a escuchar de verdad sus silencios, a mirar más allá de la fachada del CEO implacable. Pero no ser invencible no es una debilidad, es simplemente ser humano. La respuesta de él no tardó en llegar y fue aún más sorprendente que sus confesiones anteriores. Elena comenzaba usando su nombre de pila por primera vez en un correo, lo que hizo que su corazón diera un pequeño salto. Sus palabras, como siempre, dan justo en el clavo. Me permitiría invitarla a cenar mañana por la noche. Me gustaría conversar con usted en un entorno menos formal, sin las presiones de la oficina, sin rótulos, sin jerarquías, solo dos personas hablando. La invitación la dejó sin aliento. Una cena con Javier Alvaredo, fuera de la empresa. Era un paso audaz, un cruce de fronteras que ella jamás habría imaginado posible. El sábado por la noche llegó cargado de una mezcla de nerviosismo y expectación. Elena pasó horas frente a su modesto armario, buscando algo adecuado que ponerse. Acabó eligiendo un vestido sencillo pero elegante que una amiga le había prestado para una ocasión especial. Uno que la hacía sentir un poco más segura de sí misma. Javier había elegido un restaurante discreto en el barrio de Salamanca, un lugar acogedor y con poca luz, lejos de los circuitos habituales de los altos ejecutivos. Cuando él llegó, Elena apenas lo reconoció al principio. Apareció sin su habitual corbata, con una camisa de sport de excelente corte y unos vaqueros oscuros. Una imagen mucho más relajada y accesible de la que proyectaba en la oficina. Por primera vez vio al hombre detrás del CEO y le sorprendió la calidez que emanaba de su sonrisa, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa desde el primer momento. Sin los papeles de jefe y empleada, sin la presión de la jerarquía, descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Hablaron de sus libros favoritos, de sus sueños de juventud, de los miedos que los acechaban en la oscuridad de la noche, de la soledad que a veces sentían a pesar de estar rodeados de gente. Elena se encontró riendo con facilidad, olvidando por momentos quién era el hombre que tenía enfrente, disfrutando simplemente de la compañía y de la conexión intelectual y emocional que se estaba forjando entre ellos. A medida que avanzaba la noche y las copas de vino ayudaban a relajar aún más el ambiente,
La conversación se tornó más íntima, más personal. Javier la miraba con una intensidad que ya no era la del jefe analítico, sino la de un hombre genuinamente interesado, cautivado. En un momento, mientras Elena relataba una anécdota divertida de su infancia con su abuela, él la interrumpió suavemente. «Elena», dijo, su voz teñida de una emoción nueva, casi vulnerable, «tengo que confesarte algo. Creo que empecé a sentir una profunda admiración, quizás algo más, por lo que escribes, por la mente y el corazón que hay detrás de esas palabras, mucho antes de fijarme realmente en quién eras tú como persona, como la señorita Duarte de la sección de contratos. Tu primer correo, aquel desahogo tan honesto y brutal, fue como una revelación. Me mostró una perspectiva que yo había olvidado o quizás nunca había conocido». Elena sintió cómo sus mejillas se encendían, pero esta vez no era por vergüenza, sino por una emoción cálida y abrumadora. Yo escribí aquel correo. Para nadie en particular, Javier, confesó ella, su voz temblorosa. Era solo un grito en la oscuridad, pero de alguna manera tú te convertiste en la única persona que realmente lo leyó, que realmente lo entendió. Me viste cuando yo me sentía completamente invisible. Él extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya, un gesto tierno y significativo. «Y estoy increíblemente agradecido por ello», murmuró él, sus ojos brillando con una sinceridad que le llegó al alma. Los meses que siguieron a aquella cena transformadora fueron un periodo de crecimiento y consolidación, tanto para Elena en su carrera como para la relación que florecía entre ella y Javier. Fiel a su nueva comprensión del talento que residía en los niveles más bajos de su propia empresa, Javier impulsó una serie de iniciativas para fomentar la comunicación interna y el reconocimiento del mérito, inspiradas en parte por las crudas verdades que Elena le había revelado. Elena, por su parte, continuó destacando por su inteligencia y su dedicación. Su trabajo fue cada vez más visible, sus ideas cada vez más valoradas. Finalmente llegó la promoción. No fue un regalo de Javier, ni una concesión especial. Fue un ascenso ganado a pulso, reconocido públicamente por un comité de evaluación que valoró sus contribuciones y su potencial. Fue asignada a un nuevo puesto en el Departamento de Estrategia Corporativa, un rol que se ajustaba mucho más a sus capacidades y donde su visión podía tener un impacto real. La noticia fue recibida con aplausos genuinos por muchos de sus compañeros, aquellos que habían llegado a conocer y respetar su valía, aunque todavía quedaban algunas miradas de soslayo, inevitables ecos de un pasado de rumores. La relación entre Elena y Javier también maduró, encontrando un equilibrio discreto y sólido. Decidieron mantener su vida personal separada del ámbito profesional, conscientes de las complejidades y de la importancia de proteger lo que habían construido. No había demostraciones públicas de afecto en la oficina, ni favoritismos, solo un respeto mutuo y una complicidad silenciosa que se reflejaba en sus miradas y en la forma en que trabajaban juntos en proyectos comunes, ahora como colegas con diferentes niveles de responsabilidad, pero con una profunda conexión. Eran dos almas que se habían encontrado en las circunstancias más insólitas, dos mundos opuestos que habían hallado un punto de encuentro en la honestidad de unas palabras escritas por error. Se apoyaban mutuamente, aprendiendo el uno del otro, Javier mostrando a Elena cómo navegar con confianza los intrincados pasillos del poder, y Elena recordándole a Javier la importancia de la empatía, de la humanidad, de escuchar las voces que a menudo se pierden en el ruido del éxito. Su amor era un refugio tranquilo, una alianza forjada en la comprensión y el respeto, lejos de las miradas curiosas y los juicios apresurados. Un año después de aquel fatídico correo electrónico, Javier Alvaredo,
Fue invitado a dar una conferencia sobre liderazgo y comunicación interna en una prestigiosa escuela de negocios. Era un orador consumado, acostumbrado a cautivar a su audiencia con su inteligencia y su visión estratégica. Hacia el final de su presentación, proyectó en la pantalla gigante una imagen, un fragmento de un correo electrónico pixelado para ocultar cualquier dato identificativo, pero con una frase claramente visible. Hoy sentí que ser esforzada no sirve de nada aquí. Ser invisible es más fácil. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Javier mientras la audiencia leía con curiosidad. Hace algún tiempo, comenzó, su voz resonando en el auditorio, recibí un correo electrónico que no estaba destinado a mí. Un mensaje enviado por error, cargado de frustración y de una honestidad brutal. Podría haberlo ignorado, podría haberme ofendido, pero decidí leerlo, y esas palabras, escritas desde el anonimato y la desesperación, se convirtieron en una de las lecciones más valiosas de mi carrera. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. A veces, el correo equivocado llega exactamente a donde debe llegar. A veces, una voz que se atreve a decir la verdad, incluso por accidente, tiene el poder de cambiarlo todo. Nos recuerda que detrás de cada empleado hay una historia, un talento, una perspectiva que merece ser escuchada, y que la verdadera fortaleza de una organización reside en su capacidad para convertir esos errores, esas frustraciones, en oportunidades para crecer, para mejorar, para conectar. Entre el público, sentada discretamente, Elena Duarte sonreía, sus ojos encontrándose con los de Javier en un instante de complicidad silenciosa, sabiendo que aquellas palabras, que una vez fueron un desahogo desesperado, se habían convertido en el prólogo de la historia de amor más inesperada y transformadora de sus vidas.